Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, el grupo uno les va a presentar el resumen del marco macroeconómico multianual de los años 2024 al año 2027. Como integrantes tenemos a María Cabrera, Carlos del Río, Laura Márquez, la que les habla, Cristina Mori, Carlos Noriega y Alison Ramírez. Siguiente. Bueno, como primer punto a tocar en esta exposición, tenemos los lineamientos de política económica, los cuales van a ser divididos por sus objetivos, ya sean de corto, mediano y largo plazo, los cuales van a tener como tarea principal ya sea la inversión pública del país o privada o la fortalecimiento de la competitividad económica del país. Siguiente, por favor. Ya. Comenzando con los lineamientos, bueno, económicos de corto plazo, tenemos que estos van a tener como objetivo principal la inversión pública y privado que ingrese a nuestro país. Más específicamente, el gobierno ha tomado medidas para desarrollar esto, creando así un plan llamado Compunche Perú, el cual tiene como objetivo la reactivación económica de nuestro país a través de dichas inversiones y protección social. Para este plan de gobierno Compunche Perú, se tiene que estos deben responder los retos que se presenten en la economía peruana, implementando las medidas de financiamiento que son las inversiones, así favoreciendo y creando nuevos puestos de trabajo para nuestros peruanos. También se van a implementar medidas para que estos impactos y estas ayudas sean focalizadas para las poblaciones más afectadas de nuestro país. Después vamos a tener las medidas, bueno, los lineamientos de política económica de mediano y largo plazo. Estas, más que todo, tienen como objetivo el crecimiento económico dichamente de nuestro país. Este crecimiento sí o sí va a tener que ser un crecimiento sostenido y acompañado de políticas que cierren brechas estructurales y sociales que tengamos, fortaleciendo así la competitividad de esta misma y la continuidad de medidas para su mejoramiento, impulsando nuevos motores de crecimiento en nuestro marco macroeconómico. Se tiene específicamente una propuesta de diversificación productiva, la cual va a fortalecer la competencia y productividad de nuestro país, impulsando así un crecimiento más inclusivo, sostenible y diversificado, que facilite así a las empresas grandes y chicas sus actividades productivas y sean integradas a las cadenas globales. Asimismo, se va a continuar trabajando en medidas para que todas estas normas o bueno, propuestas se ejecuten de manera sectorial y continua. Después, pasando ya al siguiente punto a tocar, tenemos las declaraciones de política fiscal. Siguiente, compañero, porfa. Ujú. Las declaraciones de política fiscal, que van a ser 5 en total. ¿Para qué nos van a ayudar esto? Esto más que todo nos va a ayudar para el fortalecimiento y mejora de nuestra economía. Como primer punto que vamos a ver va a ser que las medidas que se ejecuten van a tener que preservar la sostenibilidad fiscal de nuestro país.
Después, estas sí o sí tienen que mejorar la eficiencia y calidad del gasto público que se haga en nuestro país. Estas tienen como principal objetivo impulsar las inversiones públicas de calidad y fortalecer su gestión. Después vamos a tener que estas deben incrementar los ingresos fiscales permanentes que se tengan en nuestro país. Y por último, estas deben fortalecer la gestión fiscal de los gobiernos subnacionales, como lo son las municipalidades. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a pasar con mi compañera. El anterior, por favor, compañero. Bueno, ahora vamos a continuar con los lineamientos de política tributaria. Debido al contexto del año 2020 que hubo la, que hubo la emergencia sanitaria del COVID-19, hubo un decrecimiento total de manera peruana y global de la recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID-19 afectó los sectores primordiales de la economía. Por eso mismo, el gobierno implementó medidas las cuales pudieran aliviar este financiamiento y también facilitaran el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, para que así a los siguientes años, a los años posteriores, hubiera un crecimiento y una mejora rápida de esta disminución, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias a todas estas normas de alivio se pudieron ayudar a actividades y a sectores los cuales estaban totalmente afectados, en estado crítico, como lo eran el turismo, los automotores, los servicios financieros, el petróleo, la educación, entre otros. Estas normas del libro tributario no solamente fueron las únicas que mejoraron ya para el año 2022 la recaudación tributaria, porque lo mejoraron, sino también fue gracias a que hubo una mejora en lo que vendría siendo la administración y gestión de la recaudación tributaria, propiamente dicha, ¿no? Gracias a que hubo esta mejora en las entidades administrativas, que ya no se enfocaban netamente en imponer y notificar a los contribuyentes que pagaron sus impuestos o tributos, sino también que pusieron énfasis al control y a la fiscalización que ellas tenían para los contribuyentes, ayudando así la disminución de la ilusión y evasión fiscal y también al mejoramiento de la base tributaria que había en nuestro país. Siguiente. Como ya les dije, un fortalecimiento en la gestión y administración de estas entidades que recaudaban todos los tributos para así evitar la ilusión y evasión tributaria. Y específicamente en la SUNAT se tuvo y se puso como tarea principal el, bueno, el reforzar su control y fiscalización a sus contribuyentes. El mismo año también se tuvo que, para ciertos impuestos específicos como lo eran el impuesto a la renta, el impuesto selectivo a las ventas y el impuesto general a las ventas, que todos estos impuestos a través de la SUNAT se tenían que simplificar, ya que la complejidad que estos tienen al momento de deducirse entre tantas tasas que existen, complicaban que el contribuyente tuviera ese ánimo de declarar y pagar y cumplir su obligación tributaria. Por eso mismo se tiene como objetivo el simplificar todo el sistema
que abarca la recaudación tributaria. Siguiente. Ahora pasamos con las proyecciones macroeconómicas. Vamos a comenzar con el aspecto internacional. Comenzando con las economías avanzadas que se encuentran en nuestro mundo de manera global. En estas economías avanzadas vamos a ver la presencia de Estados Unidos y la zona euro. ¿Qué son la zona euro? Básicamente son los países de Alemania, Francia, España, Irlanda, entre otros. Bueno, para el año 2023 se tuvo previsto que estas economías iban a tener un crecimiento, lo cual sí fue así, fue un crecimiento y tuvieron un crecimiento más alto de lo previsto, gracias a que ellos tuvieron bastante énfasis en la normalización de sus actividades económicas y también en las políticas fiscales que ellos aplicaban. Siguiente. Después tenemos las economías que están en progreso, en avance a convertirse a economías avanzadas, tales como son China y América y el Caribe. Estas, al igual que el anterior caso, en el año 2023 se tuvo que iba a haber un incremento y efectivamente sucedió así. Fue un incremento mucho mayor al previsto gracias a que ellos, en este caso, pudieron aplicar políticas fiscales que redujeran sus tasas de inflación, los pusieran en su rango normal y normalizaron sus actividades económicas principales. Y también un tema con América fue que lo único que a ellos les afectó fue que en este caso ellos reactivaron sus actividades de una manera más lenta y también había algunos conflictos políticos en ciertos países, ¿no? Siguiente. Ya ahora pasando a un aspecto local, vamos a tener la economía de nuestro país, ¿no? A un crecimiento local. Bueno, se nos dice que en el país, por lo mismo que ya de manera paulatina se fue retirando las políticas que se presentaron para el mejoramiento de la economía en la crisis del COVID-19. Se fue normalizando las actividades económicas de nuestro país, ¿no? Por eso, como hubo ese retiro paulatino, no se sintió mucho y las actividades siguieron, ¿no? Eso hizo que efectivamente hubiera un crecimiento en el año 2023 y también se proyecte un crecimiento para los años 2024 y 2027, ¿no? Ya que no solamente se va a tratar ya de las actividades económicas que se realicen en el país, sino que también ahora está entrando inversiones externas. Tal es un proyecto importante para el crecimiento de nuestro país actualmente vendría siendo el puerto de Chancay y el Callao que se está desarrollando, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora le paso con mi compañera. Ya, ahora para finanzas públicas y estrategia fiscal. En este caso, primero veremos lo que es un panorama internacional. ¿Puedes pasar? Un panorama fiscal internacional en el cual, bueno, para este caso, en el panorama, como un panorama global incierto para las finanzas públicas, el cual implica mayores presiones sobre el déficit fiscal y además la deuda pública, especialmente para los países que, bueno, que intentaron en su espacio fiscal luego implementar políticas para enfrentar la pandemia del COVID-19 durante el año 2022, 2021 y bueno, 2020. En abril, por ejemplo, del 2023, el FMI estimó que habría un aumento en el déficit fiscal, así como un mayor nivel de deuda pública,
principalmente por mayor pago de intereses de la deuda en economías emergentes. En el caso de, bueno, este año de 2024 se observarían ajustes fiscales moderados, los cuales no serían suficientes para evitar un aumento de la deuda. Por ejemplo, si bien el déficit fiscal en América Latina se reduciría a 4.4% del PBI, bueno, lo que es en el 2024, el 2023 iba a ser de un 5.2% del PBI. Bueno, en lugar de la deuda pública se aumentaría al 68.9% del PBI del 2024 y en el 2023 iba a ser de un 68.2% del PBI, así deteriorando su posición respecto a periodos previos a la pandemia. En el caso siguiente, en el caso de, bueno, un panorama fiscal local, en este, como un contexto global y regional desfavorable para las finanzas públicas, el desempeño fiscal del Perú registrado en los últimos años, sumando a su largo historial de gestión fiscal responsable y prudente, le permite tener una mayor capacidad de respuesta frente a la materialización de los riesgos latentes. En este caso, también cabe señalar que tras un periodo de suspensión de reglas fiscales por la pandemia, lo que fue el 2020 y 2021 y un plazo de 2022, Perú fue uno de los primeros países en la región en aprobar y establecer claramente un retorno gradual y ordenado a las reglas fiscales de mediano plazo. Así, ya en el 2022, el déficit fiscal se redujo a 1.7% del PBI. Siguiente. En este caso, también les hablaré de lo que es los ingresos. Bueno, entre el 2025 y 2027 bueno, hay unos supuestos macroeconómicos donde los ingresos del gobierno general crecerían a una tasa promedio del 3.1% real y en términos del PBI se mantendrían estables en niveles del 20.6%. En este caso, esta proyección considera un crecimiento económico que tiene una conversión entre su nivel potencial y las cotizaciones de las materias primas. En este caso, en el 2025 se estima que habrá finalizado el efecto negativo temporal de la tasa especial del IGB otorgadas a las empresas relacionadas con el sector turismo. Además, también cabe recalcar que, bueno, las herramientas que más resaltan son las dirigidas a promover y facilitar el cumplimiento tributario a partir del perfeccionamiento continuo de, uno, las acciones preventivas frente al uso de nuevas modalidades de evasión y elusión tributaria, y dos, los modelos de gestión de riesgos de incumplimiento, los cuales se utilizan en la información contenida en los comprobantes de pagos electrónicos y además en los reportes obtenidos mediante el intercambio automático de información tributaria y además financiera. Siguiente. En el caso de gastos, bueno, en esto se divide, ¿no?, en gasto corriente y no corriente. El gasto corriente es relevante para complementar el impulso de la inversión pública y además el fortalecimiento del capital humano. En ese sentido, se estima una expansión, pero que es sostenible. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el 2027 el gasto corriente se mantendrá a niveles altos y ascenderá a 176 mil millones, lo que es una expansión importante respecto al gasto registrado previo a la pandemia, que fue en el 2019 de 119 mil millones. A pesar de todo ello, el del retiro de medidas de temporales y extraordinarias para afrontar la COVID-19, las medidas para afrontar los riesgos de menor crecimiento y las medidas de prevención ante el posible desarrollo del fenómeno del niño, lo que es el 2023-2024, a pesar de dicha expansión, en términos del PBI, el gasto corriente irá disminuyendo hasta ubicarse en 14%, ubicándose en niveles previos a la pandemia, tal como el 2019, 2020, 2021, 2022. En caso también habrán inversiones. Siguiente. Habrán lo que es las inversiones, una priorización en lo que es la inversión pública, que será complementada con la ejecución de proyectos públicos. En esta cuenta con una cartera priorizada por 168.690 millones, que son aproximadamente 72 proyectos, el cual busca reducir las brechas de infraestructura a largo plazo, que principalmente están en sectores como infraestructura de transportes públicos, salud, agua y saneamiento. También lo que es educación y entre otros.
En el caso de... Siguiente. En el caso del financiamiento, bueno, hacia adelante la deuda pública seguirá con una trayectoria decreciente en consistencia con el proceso de conciliación fiscal, el cual tiene como objetivo el retorno gradual del déficit fiscal y de la deuda pública a sus reglas de mediano plazo para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este caso, el déficit fiscal tendrá una reducción gradual hacia su regla de mediano plazo, que es del 1% del PBI, en el 2026, lo cual permitirá que la deuda pública continúe su tendencia decreciente y se ubique en 31.9% del PBI en el 2027. Siguiente. En este caso, para lo que son las reglas fiscales para la formulación del sector público, bueno, son cuatro, el cual en este caso son reglas vigentes. Una de ellas es la regla de deuda, que es a partir del año 2023, o sea, el año pasado, el cual la deuda bruta total del sector público no financiero no excederá al 38% del PBI y debe ser menor o igual al 30% del PBI en un plazo no mayor a 10 años. Segunda regla, que es regla de resultado económico, el déficit fiscal anual del sector público no financiero para los años fiscales 2024, o sea, este año, 2025, 2026, 2027, no debe ser mayor al 2, 1.5, 1 y 1% respectivamente del Producto Bruto Interno. En el caso de la tercera regla, la regla de gasto no financiero del gobierno general, la tasa de crecimiento real anual del gasto no financiero del gobierno general no puede ser mayor al límite superior del rango de más y menos en el punto porcentual, que es el 1. Bueno, el crecimiento real del largo plazo de la economía en un promedio de 20 años del crecimiento real anual del PBI. En la cuarta regla, que es la regla de gasto corriente del gobierno general, en este caso la tasa de crecimiento real anual del gasto corriente del gobierno general, bueno, excluyendo los gastos de mantenimiento, no puede ser mayor al límite inferior del rango señalado de la tasa de crecimiento del gasto. Siguiente. Aparte de esto, también tenemos lo que es los riesgos macrofiscales. En los riesgos fiscales está dividido en tres: riesgos macroeconómicos, riesgos específicos, riesgos estructurales o institucionales. Y ya, se lo paso a mi siguiente compañera para hablar. Ya, siguiente. Ok, a continuación vamos a hablar sobre el otro tema que es el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas que vamos a hablar del 2024 al 2027. Siguiente. Ok, acá vamos a dar un panorama internacional. Siguiente. Ok, bueno, la actividad económica global registrará una leve moderación pasando de un crecimiento del 3.2% en 2023 a 3.1% en 2024, sostenido principalmente por el incremento del PBI de los países avanzados y a pesar de la ligera desaceleración de las economías emergentes, pues al respecto de las economías avanzadas se expandirán 1.6% en 2023 ante el dinamismo del PBI de Estados Unidos, explicado por la solidez del mercado laboral y la resiliencia del consumo privado. También la recuperación gradual del bloque de la zona euro. Por su parte, el bloque de las economías emergentes y en desarrollo moderaría ligeramente su crecimiento del 4.1% en 2024 y en el 2023 un 4.3% por un menor dinamismo de la actividad económica de China, que es afectada principalmente por la fragilidad en el sector inmobiliario y por una ralentización del PBI de los principales países de América Latina y el Caribe. Siguiente. Ok, la zona euro. Este es el bloque que registraría un ligero crecimiento de 0.8% en 2024 y en 2023 pues un 0.4%. Y estaría limitada por una menor dinámica de las principales economías del bloque y una política monetaria que se mantiene restrictiva. eh, Esta la dinámica del bloque del PBI registraría una lenta recuperación ante el menor ritmo de crecimiento de las principales economías como Alemania y Francia, por un debilitamiento de la demanda interna asociada a los altos costos de financiamiento, la ralentización del sector manufacturero y la menor demanda externa y diversos conflictos sociales como las protestas de agricultores o de trabajadores de transportes, entre otros.
En el periodo entre 2025 y 2027, el bloque de la zona euro se recuperaría a 1.4% en la línea con su PBI potencial, favorecido por la convergencia de la inflación a su rango meta, el retroceso de los costos de financiamiento y a un mayor desempeño de la demanda interna a pesar del cierre de brechas fiscales. Siguiente. Ok. Bueno, aquí China, pues la economía de China pasaría de crecer de un 5.2% en 2023 a un 4.7% en 2024, por debajo de la tasa de crecimiento objetivo del gobierno, que es de alrededor del 5% ante el menor impulso del consumo e inversión privada, y la persistencia de la crisis en el sector inmobiliario, que serán parcialmente contrarrestadas por la continuidad de la política fiscal y monetaria expansiva entre 2025 y 2027. El PBI de China crecería un 4.1%, limitando por un menor bono demográfico, en un contexto de cumplimiento de objetivos climáticos e impulso a nuevos motores de crecimiento en diferentes sectores inmobiliarios. En América Latina y el Caribe, pues el bloque de América Latina crecería un 1.8% en 2024, menor al año previo, que fue 2.3%, ante una moderación de la actividad económica de los países más grandes de la región, que va a ser lenta, reducción de la inflación y de los costos de financiamiento, la implementación de ajustes fiscales, los rezagos negativos generados también por los factores climáticos adversos y la falta de incertidumbre política. Y entre el 2025 al 2027, el PBI del bloque en América Latina y el Caribe crecería un promedio de 2,4% en un escenario de flexibilización de la política monetaria ante una convergencia de la inflación al rango meta y la recuperación de las actividades económicas por una disipación de los choques externos. Siguiente. Ok, aquí el comercio mundial muestra una gradual recuperación, el cual está siendo sostenido por la resiliencia del comercio de servicios. La recuperación del comercio global está siendo apoyada por las exportaciones de servicios prestados en el sector digital como los streaming de música, servicios profesionales a través de redes sociales, entre otros. Principalmente en América del Norte, Europa y África. También por el rubro de viajes por parte de la reactivación del turismo mundial tras ser golpeado por la pandemia del COVID-19 y que reportó un crecimiento promedio alrededor del 50% en los últimos 3 años. Sin embargo, el comercio de bienes aún continúa deteriorándose, asociado a un contexto de lenta mejora de la demanda en los países desarrollados y la ralentización del comercio de bienes en las regiones de Asia Oriental y América Latina. Siguiente. Bueno, no obstante, existen una serie de riesgos que podrían escalar y generar un deterioro en la recuperación del comercio mundial. El comercio global ha enfrentado múltiples perturbaciones a lo largo de los últimos años, desde el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2017, seguido por el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, hasta los recientes conflictos en Medio Oriente. También las recientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente pues, han avivado estos temores sobre los efectos negativos en el comercio y crecimiento económico, ya que el índice de riesgo geopolítico ha vuelto a incrementarse y se prevé que esta tendencia se mantenga a lo largo de este año, de persistir los conflictos en el Medio Oriente. Siguiente. Bueno, aquí en las materias primas, pues los términos de intercambio crecerían al el 1% en 2024, debido a que la caída prevista en los precios de importación sería mayor a la de los precios de exportación. A pesar de la disminución, los precios de las materias primas se mantendrían en niveles elevados, en línea con los menores inventarios y procesos de recuperación progresiva de la demanda. Y para el periodo del 2025 al 2027, eh, los términos de intercambio se estabilizarán y convergerán a una tasa promedio nula, en línea con el restablecimiento de la demanda global, reducción de incertidumbre global y la gradualidad de la política monetaria y una mayor producción minera y agropecuaria mundial. Bueno, a continuación le paso la palabra a mi compañero.
Ok, vamos a empezar a ver el panorama local de las proyecciones de los siguientes años en cuanto a la economía nacional. A ver, para comenzar, tenemos una énfasis de que Perú va a crecer, en este caso 3.1%, mayor a lo registrado en 2023, del cual fue una reducción del 0.6%, debido a, sobre todo por las exportaciones, la inversión, y consumo privado. Todo esto abarcó una suma de producción que hizo que el PIB aumente, sobre todo por las exportaciones, ya que se vieron favorecidas por la mejora de la oferta de los sectores primarios, como, como pesca, agropecuario, lo cual ahora mismo está creciendo mucho en Perú. Acá sí podemos ver, tenemos los PBI por sectores, la demanda interna, cómo ha ido cambiando en los últimos, cómo va a ir cambiando en los próximos años y el promedio, ¿no? Que se prevé que sea un 3%. Y en el caso del PBI por sectores de hidrocarburos, manufactura, pesca, agropecuario también va a ir creciendo hasta llegar a un punto promedio de 3%. 3%. Ahora, la recuperación del crecimiento económico. Tenemos que entender de que el primer bimestre se habría marcado el inicio de la recuperación económica con un crecimiento promedio interanual del PBI del 2.1%, debido a un incremento de la producción de la minería y los sectores no primarios, como he mencionado. Como se puede ver, en este caso el PBI hubo una reducción en el último trimestre diría cuatrimestre de 2023, pero ahora en enero y febrero de este año se vio un aumento hasta casi 3%. Igualmente en la proyección del PBI 2024 hemos visto que algunos bancos han analizado esto y se prevé que en una proyección siempre va a haber una variación hacia arriba del PBI. En este caso, la inversión privada va a jugar un papel fundamental debido a que las consultoras, los bancos ya han medido esto y se prevé que en los próximos trimestres va a continuar creciendo debido a las exportaciones y el incremento de la demanda interna va a liderar por ejemplo, el puerto ya se había visto, y construcción, equipos de transporte, las compras de materiales. Va a haber un aumento en el bien de capital en el primer, segundo, cuarto, hasta cuarto trimestre de 2024. También la inversión de electricidad, la producción de electricidad va a crecer 4% a más. Ah, Ahora, principales inversiones que se han llegado dando. Por ejemplo, la inversión en infraestructura de transporte supervisada por OCITRAN y APN y los principales proyectos de infraestructura, la línea 2, el puerto Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, las cuales son un grupo de grandes inversiones que actualmente está pasando a Perú y se prevé que van a ser los factores que van a influir gravemente en el aumento del PBI los siguientes años. También hay otros proyectos que tienen riesgo, por ejemplo el proyecto de Alto Piura, el proyecto Chavimuchik, proyecto Chinecas, proyecto Majes Sihuas ya en la costa peruana, donde vamos a ver la irrigación, ¿no? Este mercado agropecuario que también se ve en crecimiento. El puerto Chancay, que últimamente es un tema de conversión muy regular, que va a aumentar el intercambio entre los países asiáticos, sobre todo China, y va a reducir costos a estos exportadores exportaciones e importaciones, aumentando ese intercambio de Latinoamérica con China. En este caso, acá se puede ver la variación de las exportaciones, cómo se prevé que aumente hasta 2027, un 118 comparado con el 2019 que iba casi un 40. Ahora, exportaciones de bienes también se va a ver un cambio en esas materias como el cobre, agroexportación, petróleo, harina, pescado, etcétera. Las reservas internacionales rinden en marzo de 2024
venimos siendo uno de los países que tiene más reservas y en este caso somos uno de los países que mejor se ve en cuanto a la deuda para poder ser financiados por otros países, así que eso nos va bien en caso de haya una contingencia. Y en inflación somos uno de los países que se mantiene por debajo de los demás, por ejemplo Chile, México, Colombia, que han sufrido mucha inflación estos últimos años, pero se sigue manteniendo. La cuenta corriente igualmente se ve cambiando. En este caso, la cuenta corriente y la balanza comercial de bienes tienen un punto de escala hacia arriba, proyectándose a llegar hasta un 60-70 en caso de dinero de exportaciones. Ahora le paso a mi siguiente compañero, el cual les va a hablar de las finanzas públicas. Bien, pasando a la última parte de finanzas públicas, bueno, aquí en el siguiente PPT. Bien, en este punto tenemos que reconocer que el país, el Perú, ha tenido un buen control respecto a la política fiscal. Es por ello también de que eh, ha logrado tener niveles bajos de déficit fiscal y también de deuda pública en comparación con otros países emergentes en la región. Es por ello de que también el riesgo país a nivel internacional se ha mantenido estable y ha mantenido también un nivel bajo. Eso tiene bastante importancia para la percepción internacional de nuestra economía. Como vemos en el gráfico que Perú está por debajo de países como Colombia, México y demás países de América Latina. Asimismo, también para este año 2024 se ha estimado que un déficit fiscal del 2,5% del PBI y una deuda pública del 33,5% del PBI. Ambos montos son de los más bajos entre países similares de la región. Y también para los próximos, bueno, también se espera un crecimiento del 3,9% en términos reales y también un aumento del gasto público en un 1,5%. Y una proyección para los próximos 3 años, de 2025 a 2028, se proyectó también reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y también aumentar los ingresos fiscales en un 3% anual. Eh, y también se ha previsto también que la deuda pública se tiene que reducir en un 31,9% del PBI para el 2030 y para el 2035 en un 29,7%. Bueno, para el siguiente PPT, por favor. Bien, pasando ya a la estrategia fiscal siguiente. Se ha establecido que, bueno, en el déficit fiscal global de todo el mundo, sucede que el año pasado, el 2023, el déficit fiscal global aumentó un 5,5% del PBI. Esto impactó bastante a los países emergentes y también a los países de América Latina como Perú, Colombia, El Salvador y demás países de la región. Y es por ello también de que se elevó la deuda pública a un 93,1% del PBI. Es por ello de que organizaciones como el Banco Mundial y el FMI recomendaron consolidar las finanzas públicas mediante un aumento de ingresos y una mayor eficiencia en el gasto público. Y bueno, es por ello también que para el 2024 se ha proyectado una deuda pública global que se va a subir como que a un 93,5% del PBI, pero en el Perú se estima que una disminución de esa deuda pública para que no le afecte tanto a la economía peruana. Y bueno, como le ya he comentado, nuestro país ha mantenido una sólida posición fiscal, con unos déficits más bajos en lo que es respecto a la región. Es por ello también de que se está comprometiendo para que se mantenga una estrategia fiscal bastante buena y promueva la estabilidad económica y bienestar social. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí también vemos lo que había comentado antes, que el Perú tiene respecto a las demás regiones, a los demás países, un déficit fiscal y una deuda pública más baja que las demás. Siguiente. Y bueno, aquí también se aprecia una proyección que se ha realizado en los próximos 3 a 4 años, en los cuales también se debe mantener un bajo déficit fiscal también, en lo cual recalca el compromiso del país para mantener una buena gestión pública. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar por la parte de los ingresos fiscales. Siguiente. Bien, aquí para el año 2023 los ingresos fiscales del Perú el año pasado cayeron bastante, cayeron un 10,5%, fue la mayor caída de los últimos 10 años, exceptuando el año de la pandemia.
y fue debido a factores climáticos, sociales, políticos internos del país y también por un tema tributario que afectó el pago el pago del impuesto a la renta, que bueno, sucedió más que todo porque los pagos mensuales excedieron al impuesto anual y después se generaron saldos a favor de los contribuyentes, se tuvieron que devolver. Es por ello también de que afectó bastante a lo que es el ingreso nacional del año pasado. Bueno, siguiente. Bien, también se estimó que los ingresos del gobierno general de ese año 2024 van a ser del 19,8% del PBI. También se visualiza de que va a haber una recuperación económica, una mejora económica para este año. Se prevé un aumento del 0,03% en un 19,8% del PBI. Y también, también con la maduración de las medidas tributarias que se están aplicando durante el año. Siguiente. Bien, es por ello también de que bueno, también con la estimación que se ha hecho durante el año, se ha visto los cálculos que se ha realizado durante el primer trimestre del año 2024 y se ha visto de que no se está recibiendo la misma cantidad de ingresos que se tenía previsto en un principio. Es por ello más que todo por el tema de que por un motivo legislativo se postergó el pago de la regulación, de la regulación del pago del impuesto de la renta y de personas naturales y también de MIPE, bueno, que representa en total más o menos un 29,5% de la recaudación de dicho impuesto, y pues al momento de aplazarse de marzo a abril de 2024, pues se dejó de percibir esos ingresos. Es por ello también de que no se pudo recaudar los mismos ingresos que se tenía previsto desde un principio. Asimismo, también se estableció un calendario que se trasladó 4 días después del cronograma de pagos de la campaña de la renta. eh, y bueno, eso es más que todo en esta parte. Y siguiente. Bien, para pasar al último punto de los gastos, el gasto público, siguiente. Bien, se estimó que en el año pasado, en 2023, el gasto no financiero del gobierno se redujo un 4,8% real, alcanzando hasta el 29,9% del PBI. Y esta disminución se debió al retiro de medidas temporales por la pandemia. El gasto corriente también cayó un 2% real, representando un 15,5% del PBI, mientras que la inversión pública también alcanzó un récord de 50.000 millones, equivalente al 5% del PBI. Eh, 4 se estimó un 15,4% del Producto Bruto Interno del PBI, lo que también representó un 0,2% de puntos porcentuales, una disminución respecto al año anterior, 2023. Y bueno, eso es todo por la parte de la exposición del grupo. Muchas gracias.